Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que es muy emocionante estar aquí y ver este auditorio lleno y lleno de gente joven para hablar un poquito de lo que hago yo, que es ojo, y ojalá y alguno de ustedes se enamore no solamente del ojo, sino de la inmunología que tenga que ver con el ojo. El ojo, para funcionar, tiene que estarse defendiendo constantemente del ambiente y de las agresiones externas. Y pareciera algo relativamente sencillo, pero en realidad es súper complejo. La superficie del ojo está compuesta, por supuesto, por la conjuntiva, la córnea, son tejidos aparentemente sencillos cuando los comparamos con el cerebro, pero funcionan con una complejidad enorme. La lágrima, solamente la lágrima, que parecería ser solamente agua a simple vista, pues es un compuesto, fundamentalmente formado por lípidos que mantienen la consistencia y evitan la evaporación, por mucinas que le dan adhesión al ojo, pero tiene un sinnúmero de compuestos que ayudan a defender al ojo. Es la primera barrera, la lágrima, que tiene el ojo en cuanto a las agresiones externas. Tiene defensinas, tiene lactoferrina, los ácidos grasos cortos que también funcionan como antibacterianos, los ácidos grasos de cadena larga que también inhiben la proliferación de hongos. En fin, la lágrima es sumamente compleja de entender, todavía seguimos aprendiendo de ella. La conjuntiva, que también es parte de esa primera barrera de defensa, está llena de células y se parece mucho a la mucosa intestinal. Y no solamente, ahora sabemos que no solamente la composición celular y de estas que tiene la conjuntiva, sino también el microbioma, que apenas estamos entendiendo. El microbioma intestinal no solamente se asemeja al ocular, sino que tiene influencia sobre la inmunología ocular en la superficie. El ojo tiene varias barreras de defensa, no solamente las mecánicas, el parpadeo, la lágrima, en fin, pero también tiene la barrera hematoacuosa, que es muy parecida a la barrera hematocerebral con la que seguramente están mucho más familiarizados. Y la barrera hematoacuosa es la barrera anterior del ojo, y que finalmente protege la parte de adelante, que tiene comportamientos fisiológicos totalmente distintos a la parte posterior del ojo. En la parte de atrás del ojo está la barrera hematorretiniana, que también es muy similar a la barrera hematocerebral. Ahora les voy a platicar un poquito de cómo vemos en el microscopio, en los pacientes, cómo reacciona el ojo ante alteraciones inmunológicas. La conjuntiva debería ser lisa, transparente, pero aquí claramente no lo es. Estas son papilas. Y las papilas son reacciones alérgicas al ambiente, a pequeños materiales, por ejemplo, un lente de contacto o a una sutura. Y así es como la vemos. Y ustedes se pueden imaginar lo que es tener adentro de esto el ojo y parpadear constantemente con esto. Esto es la misma, pero mucho más crónica. Y esta es la histología de las papilas, donde ven una infiltración celular marcadamente por eosinófilos, pero también hay basófilos y hay células cebadas que están liberando las histaminas y como ven, la reacción inflamatoria es intensísima. Este es otro tipo de reacción alérgica. Y aquí lo vemos en el microscopio y lo ven, y lo que están viendo son los eosinófilos que están metidos en el limbo. Y se llaman nódulos de Trantas. Y los nódulos de Trantas también, imagínense el parpadear, el roce constante del párpado que genera esto en un niño, en un joven con conjuntivitis alérgica. Y lo que ven, le decían, lo estamos viendo en el microscopio, lo estamos viendo en vivo, y eso es quizá lo bonito de la oftalmología, que lo que están viendo es lo que está sucediendo. Otra es esta manifestación, estas son folículos, y los folículos, ¿no? y lo están viendo idéntico a como lo ven en el libro de histología. Son infiltraciones linfocíticas y esta es una reacción a un virus o a un componente tóxico. La inmensa mayoría son virales. Esto, en cambio, son neutrófilos adentro de la cámara anterior. Pueden ser por inflamaciones autoinmunes, como es este caso, pero también puede ser por una infección. Ahí están los neutrófilos y los estamos viendo en el microscopio en vivo. No es necesario acudir a un microscopio, a un laboratorio. La cámara anterior, el espacio que está entre el iris y la córnea, debería ser transparente. Y aquí lo que estamos viendo son esos linfocitos y los neutrófilos y macrófagos ocupando todo ese espacio que debería estar adentro de la cámara anterior. Otra vez son los neutrófilos. Y atrás en el ojo lo podemos ver en forma de vasculitis.
Esto es una vasculitis de retina y lo que ven, esos pequeños puntos blancos son infiltrados inflamatorios que por supuesto acaban con la función de los fotorreceptores de no ser tratados. Y un tema aparte del que tocaré al final de la conferencia es el trasplante de córnea, pero el trasplante de córnea es maravilloso porque se hace 150 años exitosamente, sin haber conocido, sin siquiera pensar que existía la inmunología, ni cómo reaccionaba un tejido, a un organismo a un trasplante. Pero aquí, en un trasplante, también podemos verla. Esas células T que están pegadas atrás de la córnea es un rechazo al tejido. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito de las enfermedades que vemos como clínicos en el ojo y las enfermedades inmunológicas. Y no solamente vemos el ojo, sino que también hacemos una exploración sistémica para ver cómo está el cuerpo. Nos fijamos en la nariz, existe la nariz sencilla de montar, puede ser una policondritis, hiponaqueitis granulomatosa, cómo están las mucosas, las nasales y las orales, pensando en polangeitis o en una serie de alteraciones como el pemfigoide. ¿Cómo está la piel de la cara? Puede ser lupus eritematoso o rosácea, si hay alopecia, pensando en esclerodermia o en lupus, si hay pérdida de la expresión facial, también la esclerodermia, en fin. Veamos algunas de ellas, ¿no? Entonces aquí están las úlceras en la mucosa nasal, en la mucosa oral, el eritema alar, de lupus y de la alopecia, las alteraciones en los dedos de la esclerodermia. En la artritis reumatoide, a veces nos olvida, a los que no hacemos oftalmología, que un gran porcentaje de estos pacientes tienen alteraciones oculares. En los criterios no me voy a detener, pero la alteración más frecuente es la epiescleritis, que es una inflamación en la parte externa del ojo, en la epiesclera, que no es grave, que no tiene mayores secuelas, que se trata con antiinflamatorios, que puede ser bilateral, que es dolorosa y molesta, pero tolerable en la mayoría de los pacientes, pero que hasta en el 40%, 50% de los casos pueden tener una afección. Y es casualmente una de las afecciones iniciales, o las manifestaciones iniciales de la artritis reumatoide. Otra es la escleritis, es la inflamación profunda de la esclera. Y la esclera, esta la ven porque si se observan, se ve como hacia atrás de la conjuntiva, se ve casi violácea la inflamación de la esclera. Y esta es una tomografía, es como una radiografía de la esclera, un edema de la esclera como tal. Y no solo eso, sino que la esclera no solamente es la parte de delante del ojo, sino también la parte que está de la parte de atrás, y también se puede infiltrar, se puede inflamar esa esclera, y esa suele ser terriblemente dolorosa y no la vemos a menos que nos metamos al fondo de ojo. Y una escleritis espantosa, la escleritis necrotizante, una vasculitis tremenda, se esclerosa, debido a la vasculitis hay una isquemia total de la esclera y el ojo se puede perforar. Entonces empiezan con un cuadro parecido a este, muy doloroso, el dolor es característicamente en la noche, se va hacia la mandíbula. Si no exploramos bien al paciente, si no levantamos los párpados y vemos este nódulo escleral, con el tiempo pasa a destrucción del tejido y una escleromalea perforans que pone en riesgo la integridad del ojo. Otras manifestaciones son las uveitis anteriores. Aquí apenas se puede ver, pero en la imagen de la derecha pueden ver esas pequeñas como brillos, le decimos el efecto Tyndall, es como cuando ven el proyector y esas partículas que quedan flotando. Bueno, aquí se ven las partículas flotando en cámara anterior. Esos son linfocitos que están inflamando el segmento anterior. Y las secuelas se puede inflamar tanto que el iris se pega el iris se pega al cristalino, el ojo se enrojece, molesta mucho la luz. Hay que pensarlo siempre y estar atentos a ellas. Esta es quizá, o para mí, es una de las manifestaciones inmunes más apasionantes que hay en la oftalmología. Es la queratitis ulcerativa periférica, o de cariño le decimos PUC. El PUC es una vasculitis porque el limbo, igual que el glomérulo, la arteriola no sigue con la vélula y drena. Entonces, en aquellas enfermedades que hay anticuerpos circulantes, los anticuerpos se quedan atorados en el limbo y entonces filtran y activan entonces toda la respuesta inmunológica. Y así es como se ven. Parecieran poco aparatosas de inicio,
Pero lo que ven es esta ulceración periférica porque las arteriolas tienen otra arteriola del otro lado, los anticuerpos filtran, inician la cascada del complemento y se empieza a degradar todo el tejido pericorneal. Así es como se debería de ver, y esta es una queratitis ulcerativa periférica en un paciente con poliangeitis, y esto es un signo de mortalidad. El 50% de los pacientes tienen una mortalidad menor a 1 año si no son diagnosticados y tratados a tiempo cuando tienen una queratitis ulcerativa periférica como manifestación inicial de la respuesta inmune. Y esto es lo que les platicaba del limbo. El limbo tiene esta particularidad donde hay arteriola, no drenan hacia una vénula los anticuerpos y ahí quedan. Otra enfermedad frecuente es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es esta enfermedad, le dicen queratitis sica también, el ojo se seca porque una manifestación puede ser primaria porque hay una alteración, una inflamación de las glándulas salivales y glándulas lagrimales y se destruyen por completo hasta llegar a la atrofia, o puede ser secundaria en el caso de la artritis reumatoide. Este es un ojo pintado con esta tinción vital que se llama fluoresceína, y la fluoresceína lo que hace es pintar las zonas donde no hay mucina. Imagínense que la córnea es como si fuera el parabrisas del ojo y debería haber una capa uniforme de lágrima que constantemente está lubricando al ojo. En el síndrome Zika, estos puntos verdes fluorescentes es zonas de ausencia, es como si hubieran raspado todo el parabrisas, no pueden ni ver y además es terriblemente doloroso y molesto. Un ojo seco de esta magnitud es inclusive más incapacitante que una esclerosis múltiple severa. El síndrome de Sjögren se clasifica por severidades y tiene otras manifestaciones que hay que buscar. El fenómeno de Raynaud, pueden tener linfoma no Hodgkin y hay que buscarles también alteraciones bucales. Otra enfermedad frecuente es la enfermedad de Graves. En oftalmología decimos orbitopatía distiroidea, porque puede estar asociada a alteraciones como hipertiroidismo o a hipotiroidismo. O también hay pacientes eutiroideos o eutiroideas, porque es mucho más frecuente en mujeres. Y aquí los anticuerpos que afectan también a la tiroides también pueden pegarle a los músculos extraoculares. Si bien son anticuerpos distintos y no bien caracterizados, esta pérdida de la regulación inmune hace que se inflamen los músculos y los ojos se saltan y se levantan y se empujan hacia adelante. Y el problema de esta enfermedad es que una vez que el ojo empieza a inflamarse, empieza a fibrosar, empuja al ojo y empuja con ello al nervio, y si no es tratado a tiempo, entonces puede terminar en ceguera. Estos son los músculos extraoculares, que deberían ser finitos, están todos infiltrados por células inflamatorias, y empujado el ojo, y este es un nervio óptico que está sufriendo por la presión que existe dentro de la órbita, pues que la órbita es una cavidad cerrada y cuando se inflama, entonces comprime, hay un síndrome compartimental que comprime al nervio óptico. Otra enfermedad, desgraciadamente frecuente y además frecuentemente mal diagnosticada, porque pasan muchos años para el diagnóstico, es el pemfigoide de membranas mucosas. El pemfigoide de membranas mucosas, lo que sucede es que los anticuerpos van y se pegan contra los hemidesmosomas en la membrana basal de las mucosas y los va destruyendo poco a poco. En la boca hay caries y hay algunos problemas, pero en el ojo lo que destruye son todas estas mucosas, va destruyendo las células caliciformes, las glándulas lagrimales accesorias, va fibrosando todo hasta que queda totalmente acartonado y dermalizada la superficie ocular. Y por supuesto el diagnóstico a destiempo hace que el pronóstico sea terriblemente malo. Otra enfermedad, nada más para mencionarles, la enfermedad de Stevens-Johnson. Esta enfermedad que la diagnosticamos frecuentemente, la tratamos en los hospitales, que hoy gracias a los tratamientos sobreviven más del 90% de los pacientes, pero que en el ojo, si no se detecta y se trata de forma oportuna, tiene secuelas permanentes. Y esto hay que hacerlo inmediatamente en terapia, en la terapia cuando están los pacientes. Básicamente lo que sucede es muy parecido, es la destrucción de todas las mucosas, una quemadura inmunológica de la superficie ocular.
Esto que ven aquí, esta leucoplaquia, esta dermalización de la conjuntiva, va gradualmente destruyendo a la mucosa y gradualmente destruyendo las células madre del limbo hasta que acaban totalmente vascularizados. Y lo que hacemos, y que evita, pero disminuye muchísimo las complicaciones a largo plazo de esta enfermedad, es colocar un anillo con membrana amniótica. Esta intervención tan sencilla, económica, fácil de hacer cuando se hace en terapia, disminuye las secuelas en más del 90% de los pacientes cuando se hace en la primera semana de la enfermedad. Se puede hacer con ese dispositivo sofisticado, se puede suturar un anillo, un cacho de plástico con una membrana amniótica, y en México hay membrana amniótica para trasplantar y se hace de forma muy sencilla. Esto otra vez, nada más para resaltar que lo importante es el tiempo, la atención oportuna de estos pacientes con el tratamiento antiinflamatorio, la debridación y colocar esta membrana en la etapa temprana, porque después, si no, viene la reconstrucción y al ratito platicaremos de eso, donde es muy difícil, el pronóstico es muy malo hacerlo. Este es un ejemplo de un paciente reconstruido, donde lo que hicimos fue tomar células madre del limbo, expandirlas en el laboratorio. Son células que tienen marcadores específicos para células madre, las sembramos, las crecemos en membrana amniótica. La membrana amniótica es un sustrato para este tipo de epitelios, permite que se diferencie bien y que se mantenga. Retiramos todo y luego colocamos esta membrana amniótica y se pega con un adhesivo tisular. Y esto puede restaurar, al menos en parte, la visión de estos pacientes que de otra forma son muy difíciles de rehabilitar. Esta fotografía aquí es una osteoodontoqueratoprótesis. En ojos como este, donde ya no tienen alternativa a un trasplante de córnea, lo que hacemos, lo hacen en algunos centros, es tomar un diente, al diente colocarle un cilindro de plástico, un cilindro óptico, se injerta primero abajo de la piel, abajo de la clavícula, y luego se usa ese diente ya armado con un cilindro óptico, con un pequeño telescopio, para colocarlo en el ojo. Otra enfermedad frecuentemente que tiene mucho que ver con inmunología es la rosácea. La rosácea pasa desapercibida, por lo menos a los dermatólogos, porque afecta en el 100% de los casos a los ojos. Y en los ojos altera otra vez lo que está pasando en las glándulas, no se ve mi cursor, pero bueno, lo que está pasando en las glándulas de la nariz pasa en las glándulas sebáceas de los párpados. Y esto, se obstruyen, se inflaman, se alteran, y lo que acaba sucediendo es una vascularización de la superficie ocular. Y uno de los criterios mayores para diagnóstico de rosácea son los oculares. Otro ejemplo de enfermedad es la espondilitis anquilosante vinculada al HLA-B27, y cómo de no ser identificada a tiempo va degradando poco a poco y va encorvando a los pacientes y es terriblemente incapacitante. En el ojo es una uveitis anterior explosiva. El paciente está bien un día y al día siguiente está con el ojo, como les mostré, blanco, como les mostré hace rato, con un infiltrado de neutrófilos, el famoso hipopion, está hasta la mitad. Y finalmente, ya para terminar esta conferencia, vamos a un poquito del privilegio inmunológico del ojo. El ojo, sabíamos de este privilegio inmunológico desde los años 50, antes de que se conociera mucho de lo que se conoce. Pensábamos que era solamente porque era avascular la córnea, pero no. Resulta que hay un sistema, el sistema de desviación inmune de la cámara anterior, que mantiene en control constante al ojo. Y es por esa razón, que los trasplantes de córnea tienen el mayor éxito de todos los trasplantes que hay en el organismo. Hay mecanismos, decía, donde constantemente están en supresión los mecanismos inflamatorios y que permiten que los injertos sobrevivan razonablemente bien a ella. Este es un trasplante de córnea. Este es un trasplante de córnea fallido, y lo que sabemos de estos trasplantes, y por eso lo importante quizás esta diapositiva, es que la sobrevida de los trasplantes, a mayor número de trasplantes vamos más sensibilizando a los pacientes y menor es la sobrevida. Después de un tercer trasplante de córnea, prácticamente es nula el éxito de un trasplante. Y esta es una córnea artificial, el nombre correcto es una queratoprótesis. Es una córnea armada
en un cilindro de plástico, de polimetilmetacrilato, con una base de titanio, y que las usamos fundamentalmente para, cuando hay rechazos o la córnea se va a rechazar, bueno, pues el plástico que es bien tolerado y el titanio que es bien tolerado no se rechaza, y estos pacientes pueden ver algo después de un trasplante de este tipo. Y por último, quizá como relevancia o como algo que les puede interesar, es que está la tolerancia que existe dentro de la cámara anterior, que algunos investigadores han tomado islotes de células de Langerhans y trasplantarlas adentro de la cámara anterior para mantener o para que estos produzcan insulina y así poder curar algún día quizá la diabetes. Y termino con esta diapositiva porque es un collage de diferentes ojos en la naturaleza, el trilobite, que es el primer organismo multicelular que tiene un ojo y que está conectado a un sistema nervioso central. El siguiente es el ojo de un pulpo. El pulpo es un ojo, se ven con una hendidura, que no tiene córnea, funciona como estenopeico, y que al mantener ese ojo cerrado, la tensión superficial evita que el agua entre adentro del ojo. Esto es un callo de hacha que tiene ojos, para aquel que nunca había visto alguno, pues cuando vean un callo, fíjense, tiene estos ojitos que sí son organismos fotorreceptores, pero que no están conectados al sistema nervioso central. Y un ojo de un águila, que es, en la evolución es totalmente distinto. Las águilas vienen de otra rama, los pájaros se parecen más a los dinosaurios que a nosotros, pero que los ojos son muy parecidos y la estructura anterior del ojo es muy parecida, es un ejemplo de evolución convergente. Con esto termino. Muchas gracias.